Aquí hay una historia, indudablemente. Una historia que mide por metro cuadrado luchas sociales. En este ámbito tan apacible, en estos pastizales, se desarrolla literalmente la lucha por el poder, diría yo, en la ciudad de Bogotá. Desde hace, no ahora, desde hace por lo menos 20 años, 2 décadas. Esto que sucede aquí es poco conocido por el conjunto de la ciudadanía, pero de una manera u otra aquí se dirime el tipo de ciudad que sus habitantes quieren o no quieren. Y trataré de explicar. Mencionaba la Legión del Afecto, que es una forma de organización juvenil que yo quisiera amplificar en la ciudad de Bogotá. La Legión del Afecto es síntoma y es efecto de lo que hubiéramos podido, en la literatura lo veíamos como lo que se consideraba antaño, hace unos años, así se titulaban las películas y los libros, el no futuro, no nacimos pa' semilla, y otras juventudes que se encontraban en un país donde prácticamente la única posibilidad inmediata era la muerte. Y que poco a poco, luchando, ahora, y por eso se llaman así, las legiones del afecto, han transformado esas consignas, llamémoslas así, ese paradigma de la juventud sin futuro a una con futuro, con opción, con una idea de la vida cifrada alrededor del afecto, o lo que nosotros llamamos la política del amor. Y que aquí se sintetiza, porque este área de la ciudad de Bogotá, 4.000 hectáreas incluso, más allá de la reserva, hasta Chía, fue la gran bolsa de valor sobre la cual una política codiciosa esperaba irracionalmente ampliar la ciudad hasta las goteras de Chía. Se llenaron los artículos de prensa, de medios de comunicación, mostrando un paradigma de ciudad que yo llamo el paradigma del siglo XX, en donde el desarrollo consistía en cruzar estas tierras por autopistas. Y al lado de las autopistas, por un proceso de especulación inmobiliaria, donde ya no hablaríamos de precios por hectáreas, sino de precio por metro cuadrado. Ustedes pueden imaginarse si la ciudad hubiera escogido ese camino, que fue el centro del debate del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, la cuantía de la riqueza inmobiliaria que se hubiera concentrado en manos de algunas personas desarrollando este área desde Suba y Usaquén hasta Chía. El efecto en términos de calidad de vida hubiera sido desastroso. Si hoy nos quejamos de los tiempos de transporte, de la congestión, de la contaminación del aire, de la pérdida de vida en la movilidad misma, las enfermedades que acarrea la congestión, etcétera, pues imagínense cómo hubieran sido los tiempos de transporte, la congestión, el precio de los servicios públicos, la pérdida de tiempo vital si esto fuese una especie de segunda ciudad generada hacia el norte. En el año 2000, desde antes, jóvenes en ese entonces, ya no tanto, ambientalistas, profesores, personas que habían, propietarios de este suelo, algunos, de antaño, de la época, de la misma historia de la ciudad, se fueron juntando con la intención
de que eso no fuera así, de que esto fuera un espacio diferente, dada la importancia que tiene. ¿Cuál es la importancia que tiene este territorio? Allá tienen un humedal, la Conejera, allá hay otro, Torca, hay otro pequeño, ¿cómo es? Allá están los cerros orientales y por tanto la conexión hacia Chingaza, los páramos, la caída a los llanos orientales y aquí el río. El conejito es el que es el que queremos hacer reaparecer. Y el río Bogotá. Antaño, desde los páramos hasta el río, había una continuidad vegetal de especies animales, etcétera. Así lo cuidaron los habitantes de este territorio antes de los españoles, incluso un poco después. Eso significaba una vida, la vida de la sabana de Bogotá. Aquí todavía existe una especie que son los venados de cola blanca. Algunos quedan por ahí guardados por un propietario de la zona. Aquí deambulaban. La cantidad en la segunda potencia mundial de la biodiversidad, que es Colombia, aquí estaba la construcción para este tipo de geografía de la biodiversidad. Sin embargo, creció la ciudad, millones de habitantes, ¿y qué pasa con la biodiversidad? Pues en el año 2000, cuando se intentó urbanizar y depredar este territorio bajo una línea de política de codicia que tiene intereses políticos y económicos muy importantes en la ciudad de Bogotá, nosotros nos opusimos. Y la CARDES entonces dio la primera batalla, porque aquí no se urbanizara, por el valor que tenía este territorio. Nosotros desde el Congreso ayudamos. En el choque entre la alcaldía del entonces y la CAR, por norma, terminó la decisión en el gobierno nacional de Pastrana. Y el ministro del Medio Ambiente, Juan Meir, creó lo que se llamó el panel de expertos para dirimir la disputa y determinar qué hacíamos con este territorio. El panel de expertos estuvo integrado, entre otros, por Gerardo Ardila, aquí presente, que era el que lo coordinaba, el profesor Carrizosa, Tomás Van der Hamen, Rogelio Salmona, bueno, Germán Samper, Manuel Rodríguez, ya no recuerdo, Eduardo Aldana, es decir, para el entonces, las personas más reconocidas desde el plano científico, intelectual, en relación a lo que podríamos llamar hoy, y un periódico hoy así lo escribe, el paradigma de la ciudad del siglo XXI, el equilibrio de nuevo de la ciudad con la naturaleza. Ese panel fue el que dijo, aquí debe quedar la Reserva Forestal del Norte. Y ha pasado 13 años, y sin embargo no hay una Reserva Forestal del Norte. Existe jurídicamente. Un juez casi hace un proceso de desacato, porque no se había cumplido el precepto del año 2000. Algunas fuerzas políticas y sociales han intentado destruir el concepto de reserva del año 2000 bajo la política de la codicia. Quisimos hacer pasear a los periodistas por el bosque Las Mercedes, que se llama así porque era la esposa del propietario, que quiso cuidar ese bosque, el señor Jaramillo, si mi historia no está mal, Guillermo Jaramillo. Si no es por él, no tendríamos ese relicto que significa el único lugar en la sabana de Bogotá donde hay un bosque nativo en el plan. Ahí por donde pasaron los amigos de la prensa, las amigas de la prensa, ese es el único lugar.
nosotros lo entregamos al Jardín Botánico para que lo explorara científicamente. Cómo es el suelo, cómo se construyen, sus problemas, el inventario de especies, su situación, porque ese núcleo que se llama el Bosque La Merced es el que nos va a permitir, a partir de su estudio, sembrar, reconstruir, restaurar en 1.500 hectáreas que llegan hasta ese cerro allá y que parten del humedal allá, toda esta zona, lo que se llama hoy la Reserva Forestal del Norte Tomás van der Hamen, con bosque nativo restaurado. Es decir, como era esta tierra y la vivieron nuestros antepasados más lejanos. Es el bosque urbano, porque estamos en las goteras de la ciudad, más grande del mundo. No, Nueva York se siente orgulloso de su Central Park. ¿Cuántos son? 300 hectáreas. Londres se siente orgulloso de su Hyde Park. París se siente orgulloso de su Bois de Boulogne y otros. ¿Cómo es? El Tiergarten de Alemania. Nosotros tenemos más que eso aquí. Más que eso. Ni París, ni Londres, ni Nueva York van a tener algo tan espectacular desde el punto de vista de la biodiversidad natural y su significado histórico y humano que la Reserva Forestal Tomás van der Hamen, que sobre todo nuestros hijos van a disfrutar. Que nosotros empezamos a construirla, a restaurarla, pero quienes se van a gozar, los senderos, el recorrido, las caminatas, el pernoctar, el entender la naturaleza, el reconciliarse con la naturaleza, indudablemente van a ser nuestros niños y nuestras niñas. Y para ellos es que estamos haciendo esta lucha. El Jardín Botánico hoy es una institución de orden científico de la máxima calidad mundial. Lo recuperamos de la politiquería y el robo. El Jardín Botánico va a tener la responsabilidad científica de la restauración y física realmente, con sus trabajadores y trabajadoras. Está aliado con el Jardín Botánico de Berlín. Quisimos hacer ese puente cultural y científico porque allá fue Humboldt el que generó una investigación botánica y natural de excelente calidad, y Humboldt vino aquí. Allá en donde está el muro de Berlín, en la puerta de Brandenburgo, están las estatuas de los dos hermanos. Estamos ligados desde el punto de vista de la investigación científica natural, los berlineses y los bogotanos. Queremos que se reconstruya ese puente que antaño hizo Humboldt aquí, y este va a ser un escenario fundamental para ello. Porque esta es una lucha central en definir la ciudad. La ciudad del siglo XX pensó que su desarrollo eran puentes, autopistas de segundo piso, autopistas de 8 carriles, carros y carros y carros, y el que no tenga carro no vale. Esa es la ciudad del siglo XX. Pensó entonces que lo que se trataba era, y no valía la pena una ciudad que no tuviera autopistas para los carros. A nosotros nos critican el que no las hagamos. Generaciones del siglo XX que han llevado a la humanidad al borde de la extinción a través del cambio climático. El paradigma de la ciudad del siglo XXI es otro, y nosotros nos enorgullecemos por aplicarlo en la ciudad de Bogotá. Somos vanguardia. No estamos en las generaciones del anacronismo, ni político, ni científico, ni social. Nosotros estamos construyendo en la ciudad de Bogotá un paradigma urbano del siglo XXI. No estamos improvisando, no es que no tengamos ni idea, tenemos muchísima idea de qué significa el paradigma del siglo XXI.
Y sabemos que ataca el corazón de las políticas cimentadas en la codicia. La ciudad del siglo XXI es una ciudad de la bicicleta, del peatón, del espacio público, de la democracia, de la equidad, del saber científico y cultural. La ciudad del siglo XXI no se mide por metros cuadrados de asfalto, se mide por metros cuadrados de verde. La ciudad del siglo XXI mide la calidad del aire. La ciudad del siglo XXI introduce la biodiversidad natural dentro de la ciudad. La ciudad del siglo XXI es democrática y equitativa, no segregada. No es una ciudad donde los ricos viven en un lado y los pobres viven en otro lado. Eso no sirve. Y el que quiera construir una ciudad así, simplemente tiene que devolverse 2 siglos en la historia porque el siglo XXI no lo permite. Sabemos que al aplicar un paradigma del siglo XXI en la ciudad de Bogotá, nos enfrentan los intereses creados que se han generado alrededor del anacronismo de la ciudad del siglo XX. Y por eso nos intentan derribar. Por eso toda esa insidia política casi que violenta contra la Bogotá humana. No es porque sí, no es porque Petro es feo o porque no es simpático. No, es porque hay 2 paradigmas urbanos en la ciudad enfrentados. Uno, el de la política de la codicia, el de pensar que el desarrollo se mide por valorización por metro cuadrado y cemento. Y otro que se mide en términos de construcción humana de una ciudad. Son 2 paradigmas completamente diferentes. Nosotros tenemos una ventaja. Los vientos de la historia están con nosotros. No es posible sobrevivir y construir una sociedad y ciudad en el siglo XXI sin los parámetros de equidad social, de respeto a la naturaleza, de adaptación y mitigación al cambio climático y de fortalecimiento del poder público. No lo decimos solamente nosotros, lo están diciendo en las más grandes ciudades del mundo. Los que respaldan el paradigma del siglo XX están equivocados en ese sentido y nos llevan a una sin salida que nosotros no queremos permitir que suceda, porque entonces la ciudad de Bogotá no tendría, ahí sí, futuro. Y las generaciones de jóvenes volverían a llamarse generaciones del no futuro. Y nuestras legiones del afecto desaparecerían. Y volveríamos a la violencia que teníamos en el año 1993 y volveríamos a la más absurda segregación social que casi que condenó a la ciudad de Bogotá en el siglo XX al gueto social. Ese no es el camino que nosotros queremos. Aquí cuando estamos sembrando el árbol, hay millones de jóvenes que aplauden. Y habría algunas personas que quisieran dispararnos por sembrar ese árbol. Porque sembrar ese árbol no es simplemente sembrar un árbol, o como decía Olmedo, un arbolito. No. Sembrar un árbol ahí indica que un proceso codicioso, depredador, no va, y que un proceso de sostenibilidad de la vida en 1.500 hectáreas de la ciudad de Bogotá sí va. Y eso es el centro de la disputa del poder y de la lucha política en la ciudad de Bogotá. Millones de jóvenes nos aplauden por sembrar ese árbol porque saben casi instintivamente que eso es la vida. Pero también nos quisieran disparar, eliminar violentamente por sembrar ese árbol, por lo que significa. Y entonces es importante que sepamos a qué atenernos. Ojalá yo pueda vivir dentro de 20 años.
Y ojalá que con mis nietos dentro de 20 años y los nietos de ustedes y los nietos de todos los aquí presentes, podamos volver aquí un día, canosos o sin pelo. Seguro eso. Podamos volver aquí y ver qué hay. Si fracasamos, edificios y una congestión terrible de carros. Si triunfamos, el más hermoso bosque urbano del mundo, por cual vale la pena luchar. Pues esperemos que dentro de 20 años, cuando traigamos nuestros nietos, Gerardo, lo que tengamos aquí sea el bosque urbano más hermoso del mundo. Gracias.